Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil, hoy jueves, día excepcional, como saben los videos siempre salen los miércoles, pero por un motivo particular del día de ayer decidí grabar el día de hoy. Vamos a analizar como siempre el Merval, qué pasó también con el S&P y estudiaremos también algunos activos que decidí analizar para el día de hoy. Antes de comenzar, como siempre les recuerdo, están disponibles los cursos de AT Bursátil, entre ellos el curso completo de análisis técnico, el curso de Stan Weinstein y el curso de opciones financieras. Para ver toda la información ingresan a atbursatil.blogspot.com y además tenemos disponible el servicio de suscripción web www.atbursatil.com para conocer en detalle de qué se trata. Antes de comenzar con las cuestiones técnicas, vamos a contextualizar un poquito. Tenemos un riesgo país que el día de hoy ha subido el 1%, está en 2.382 puntos. Un contado con liquidación que se ha disparado es la gran novedad de la semana. El día de hoy subió un 4,9%. Recuerden que veníamos charlando acerca de un claro piso estático en los 74 pesos. Finalmente este fue el piso, más allá de haberlo perdido un par de días. Rápidamente recuperó terreno y el día de hoy cerró cercano a los 80 pesos. Mientras que, como saben, el dólar oficial está completamente encepado, así que se extiende la brecha entre el mayorista y el contado con liquidación. El S&P tenemos hasta el momento una baja del 0,75% semanal, bien, y en relación a la performance del Merval en pesos, el día de hoy subió un 2,17%, mientras que el semanal acumula un 2,7%, mientras que el Merval analizado en dólar contado con liquidación bajó en lo que va de la semana un 2,07%. Esto claramente tiene que ver con la suba del contado con liqui. Bueno, vamos a comenzar la parte técnica del Merval. En primer lugar, quiero hablarles un poquito de la clara correlación entre el índice Merval, que es lo que pueden ver en pantalla, y el contado con liquidación. El contado con liquidación es esta línea naranja, bien, con su comportamiento en forma diaria. Datos interesantes en relación al contado con liquidación. Primero mencionarles que antes de las PASO teníamos, si se puede decir de una manera, una suba genuina del índice analizado en pesos, ya que mientras el mercado subía y alcanzaba este tipo de valores, el contado con liquidación bajaba. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que no era una suba artificial acompañada por el tipo de cambio. ¿Qué sucedió posterior a las PASO? Como saben, el mercado se derrumba, el dólar contado con liqui se violenta muy fuerte al alza, pero esa suba del contado con liqui en principio no alcanza para compensar justamente la caída de las acciones. Bien, por eso es que vemos una correlación inversa entre la suba del contado con liqui y la baja del índice Merval. Ahora, posterior a este episodio y luego de reconocer estos mínimos del Merval, como pueden observar, toda suba del índice y toda baja fue claramente correlacionada con la suba del contado con liquidación. Podemos ver solamente un sector de suba genuina, fíjense lo que les voy a identificar, en este nivel de precios. Este solo avance, este solo inicio del swing alcista del Merval se da con un contado con liquidación en baja. Me refiero específicamente a esta suba. Posteriormente podemos ver que esta posterior suba se acompaña de una suba también del contado con liqui. ¿Qué quiero sacar en conclusión con esto? Que posterior a las PASO, mientras previo a estas teníamos suba genuina del mercado, con un contado con liquidación, obviamente siempre en tendencia alcista, pero completamente planchada, con un mercado que subía y bajaba en forma genuina, posterior a las PASO, el mercado en pesos, bien, fue bastante irregular y acoplado a la suba del contado con liquidación. Es por eso que es un dato muy importante siempre a tener en cuenta cuál es la performance técnica del contado con liqui para especular en relación a posibles
movimientos, ya sea al alza o a la baja, de nuestro principal índice de referencia. Por supuesto, es otra la historia en relación al análisis del Merval en dólares, pero como nosotros en el mercado local vamos a comprar acciones en pesos, más allá de que sepamos y entendamos en relación al análisis del Merval y del contado con liqui que la suba actual es completamente artificial y acoplada al Merval, al dólar contado con liquidación, no por eso vamos a dejar de aprovechar estas oportunidades donde, sobre todo en activos que arbitran, activos que tienen ADRs, el hecho de que el activo que cotiza en Estados Unidos suba, vamos a tener un doble producto positivo por el hecho de que también va a subir el contado con liqui y por ende el precio local va a ser la sumatoria, el arbitraje entre el ADR y el dólar contado con liquidación, que es lo que se tiene en cuenta justamente para definir el precio en pesos. Bien. Eso en relación al contado con liqui. Vamos ahora a desactivarlo como para que no haya tanto ruido en el gráfico. En relación puntualmente, ahora sí, al Merval, como les explicaba en el video semanal anterior, teníamos dos bloques de resistencias bien definidas. Una es la que les acabo de marcar y la otra en este nivel de precios. A simple modo de repaso, rapidito, tenemos que en la zona comprendida entre los 34.890 puntos, que es la caja de Fibonacci, es decir, el techo de la caja de Fibonacci, de un Fibonacci trazado desde este máximo hasta este mínimo, teníamos que la primer gran zona de resistencia es la caja de Fibonacci entre los 34.000 y los 34.900. Bien, el día de hoy no solamente se logró superar este nivel, sino que además se logró avanzar frente a esta zona rectangular de resistencia entre los 35.161 puntos y los 35.461 puntos. Además, y en estrecha relación, teníamos también el piso del canal alcista, que es una resistencia dinámica que también fue sorteada el día de hoy, ya que el precio cerró por arriba de ella. Y finalmente nos queda el techo de esta caja rectangular en torno a los 35.500 puntos, que de superarse finalmente habilitaría, esto se podría dar el día de mañana, la segunda zona de resistencia, el segundo bloque, como le llamé desde la semana pasada, que tiene que ver en primer lugar con este máximo anterior en los 37.646 puntos y este máximo anterior en los 37.874 puntos. Bien, entonces este nuevo nivel de techo tiene que ver con el segundo bloque de resistencia y sin dudas el hecho de superar este nivel habilita la búsqueda de máximos históricos. No quiero adelantarme tanto en relación a nuevos objetivos, simplemente a modo de repaso contarles que estamos atravesando la zona más difícil de resistencia. Vuelvo a repetir, esto es artificial en relación al contado con liqui, que ha subido muchísimo el día de hoy. Bien, recuerden que en dólares el día de hoy fue negativo, para que se den una idea, por lo cual el día de mañana, de continuar esta escalada del dólar contado con liquidación, muy probablemente, salvo que la jornada de ADR sea realmente paupérrima, muy probablemente veamos al precio en pesos avanzar finalmente sobre esta zona de resistencias y habilitar la búsqueda entonces de los 37.600 puntos, 37.800 puntos. ¿Qué nos dicen los indicadores en relación al Merval en pesos? Tenemos que el MACD es completamente inespecífico, está dando apenas el día de hoy una señal de compra, aunque por arriba de cero, lo cual hace que sea menos relevante, mientras que el RSI tiene una conducta lateral alcista, una tendencia alcista definida, pero muy en relación al ángulo es muy baja, que está por arriba de los 50 puntos, lo cual es relevante y además tiene un amplio margen de recorrido hasta la zona de sobrecompra, por lo cual en relación a indicadores no habría mayores inconvenientes para pensar que en el cortísimo plazo podríamos ir a buscar los 37.600 puntos. Eso en relación a indicadores. Por último, mencionarles que una vez que se avance sobre este nivel, muchas veces los activos lo que hacen, y los índices también, es una vez atravesada la zona de resistencia, sobre todo cuando es muy relevante, se hace un testeo de dicho nivel, se reconoce como piso, esto se denomina throwback, y se avanza nuevamente al alza. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que podría suceder
en el corto plazo es avanzar sobre este nivel, reconocer esta resistencia como techo, mostrar debilidad, toma de ganancias, ingreso de nuevos jugadores al mercado y finalmente un avance, idealmente con incremento de volumen, quiebre de este nivel de resistencia y búsqueda finalmente de máximos históricos. Ese podría ser una potencial performance de nuestro mercado para el corto plazo. Yendo ahora a la visión semanal, lo que agrego en relación a la visión diaria es que, esto también lo comenté en el video pasado, estamos en etapa 1 de Stan Weinstein, tenemos una caja definida que se denomina, según el autor, gama operativa, con un piso claro y un techo en torno a los 37.800 puntos, que tiene que ver con este máximo anterior y con este contacto que fue el que definió justamente la caja, la gama operativa. Estamos en etapa 1 de Stan Weinstein, tenemos una media móvil ponderada de 30 claramente horizontal y para aquellos que sigan el método, el activo, en este caso el índice, debe quebrar al alza, idealmente con mucho volumen, superar este nivel de precios para volver a etapa 2, que es la etapa alcista en la que todo inversor quiere estar comprado. A favor de la visión semanal también tenemos que el MACD dio compra por debajo de cero, a diferencia del diario. Tenemos barras de histograma que nos muestran una dominancia alcista creciente que se fortalece, mientras que el RSI está lateral apenas por arriba de los 50 puntos, lo cual no nos define nada. Simplemente mencionar que por supuesto tenemos muchísimo recorrido, al igual que en la visión diaria, hasta alcanzar la zona de sobrecompra, por lo cual en el sentido de los indicadores tenemos mucho recorrido potencial por delante. Para finalizar el análisis del Merval, vamos a verlo en contado con liquidación. Fíjense que el día de hoy bajó un 0,9% y un 2% es el acumulado de baja en lo que va de la semana. Más allá de esto, la buena noticia es que tenemos una clarísima señal de compra muy potente en relación al MACD. Fíjense un detalle interesante. El primer testeo que hace el precio en los $470, que es el valor más importante para el corto plazo del Merval en dólares, el primer testeo lo hace con un MACD que lo único que mostraba era disminución de la dominancia bajista, que si bien, como saben, sobre todo en la visión semanal, ya es una indicación temprana justamente de que se puede llegar a dar un cambio de tendencia, es una divergencia alcista temprana pero eficiente, no así en la visión diaria, donde una barra de histograma, al ser una temporalidad que tiene mucho ruido aleatorio, puede generar inconvenientes, equivocaciones en las operatorias. En la visión semanal sí tiene relevancia y entonces lo que les decía es que cuando se alcanzan los $470 teníamos barras de histograma decrecientes con un RSI que estaba apenas saliendo de la zona de sobreventa. ¿Qué sucede con este nuevo testeo, con este nuevo alcance a la zona de los $470? Tenemos una señal mucho más potente en relación al MACD, tenemos cruce de líneas, que es la señal formal de compra para este indicador, y tenemos un RSI que está un poquito más alejado de la zona de sobreventa y tiene una leve inclinación ascendente con un amplio margen de recorrido hasta los 50 puntos. Bien. Es decir que sobre todo con el MACD estamos mejor posicionados técnicamente que en relación a lo que fue este primer testeo. Bien, estamos circulando además en un triángulo ascendente, pero con una tendencia bajista de fondo. Recuerden que los triángulos son patrones de continuidad, por lo cual lo más, en teoría, lo que debería resolver es a la baja, pero al ser un triángulo ascendente podríamos tener una excepción y mostrar finalmente un quiebre al alza de los 470. ¿Qué sucede en el caso de que finalmente este valor sea quebrado al alza y avancemos? Lo más importante en el corto plazo, en el caso de que se quiebre este nivel, tiene que ver con la media móvil ponderada de 30 semanas. Como saben, estamos en etapa 4 de Stan Weinstein y la única forma de anular esta etapa bajista es justamente que el precio logre posicionarse por arriba de esta media móvil y que esta media móvil paulatinamente vaya cambiando su dirección descendente a una dirección horizontal. Esto, sumado a un precio
que comienza a circular por arriba y por debajo de ella, formando justamente gamas operativas, como lo explicamos en la visión semanal del Merval en pesos, haría que se configure, que se consolide una etapa 1, que es la etapa previa a la etapa alcista del mercado cuando se quiebra finalmente esta gama operativa. Bien, así que sería un paso importantísimo para el Merval en dólares que el precio logre posicionarse por arriba de la media móvil. Bien, esto no lo logramos desde, por supuesto, el resultado de las PASO, donde el mercado se hizo literalmente pedazos y quedamos muy alejados de la media móvil ponderada de 30. Ahora lo que pasa es que con esta consolidación de precios, la media móvil continúa descendiendo porque no tiene tanta sensibilidad a los cambios de precios y va a finalmente lograrse que el precio alcance esta media móvil, salvo que el precio finalmente confirme el quiebre de este triángulo a la baja, por lo cual esto haría que el precio nuevamente se aleje de la media móvil y continuemos y confirme, por supuesto, sin lugar a dudas, la continuidad de la etapa 4 de Stan Weinstein. Así que bueno, esto es el Merval en dólares. Como conclusión, sobre todo analizando la visión en pesos, sea genuina o no la suba de este índice en pesos, uno tiene la posibilidad de aprovecharla, ya que, como saben, invertimos en pesos en este mercado, y el hecho de que suba artificialmente por el contado con liqui poco nos tiene que importar si somos cortoplacistas. Ahora, si estamos pensando en posicionarnos con miras al mediano y largo plazo, tenemos que entender los peligros que esto implica, entender en qué situación está el Merval, sobre todo analizado en dólares, en moneda dura, que es mucho más relevante que analizarlo en pesos, bien que está completamente devaluado lo que estamos viendo en este momento en el gráfico, pero hay que aprovechar las oportunidades. Recuerden además que desde este lugar se sugiere el posicionamiento fuerte en dólares y recomendamos algunos CDRs, que eso, por supuesto, las recomendaciones específicas las estamos dejando para el grupo de suscripción, pero a grosso modo la cartera prioriza una posición fuerte en dólares con cierto porcentaje de tenencia en CDRs, y estamos sumando, por supuesto, acciones, sobre todo aprovechando esta oportunidad que nos está dando el mercado en pesos. Bien, continuamos ahora analizando un poquito el S&P. Estamos en temporalidad diaria. Lo primero que quiero comentar es, en primer lugar, la mala performance que mostró este índice en lo que va de la semana. Recuerden que comenzamos la jornada el día lunes con esta vela bajista de amplio cuerpo, prácticamente cierre en mínimos. El día martes nos sorprende con este tremendo gap a la baja, aunque durante la rueda se produce una reversión alcista interesante, dejando esta vela claramente alcista. Y el día siguiente volvemos a tener un gap, pero esta vez al alza, con precios de cierre por supuesto positivos. Y para finalizar el día de hoy tuvimos una jornada otra vez de menor a mayor. Fíjense lo que fue la mecha inferior, muy extensa. Claramente esto habla de que una reversión alcista intrarrueda, bien, y nos deja otra vela con un pequeño cuerpo y una amplia mecha inferior de recuperación. Más allá de esto, como primera conclusión podemos decir que el mercado norteamericano está atravesando un momento muy volátil. Bien, el hecho de que marque semejantes velas bajistas con gap de separación a la baja, recuperación posterior, gap al alza, es un movimiento bastante errático, sobre todo para un mercado desarrollado como es Estados Unidos. En segundo lugar, me interesa mostrarles este potencial patrón en formación, que es un hombro cabeza hombro. Bien, tendríamos la tendencia claramente alcista, el primer hombro, la cabeza, y el primer signo de debilidad característico de un potencial hombro cabeza hombro es justamente el quiebre de la línea de tendencia alcista. Bien, donde se marcan además nuevos mínimos en relación a los mínimos crecientes que se venían mostrando en la tendencia alcista. Eso es un primer signo de debilidad. El segundo signo de debilidad es lo que está en formación, que tiene que ver con un nuevo máximo inferior al máximo anterior, que justamente tendría que ver con el hombro derecho. Bien, este hombro derecho en teoría debería alcanzar valores cercanos a este nivel como para quedar simétrico en relación al hombro contralateral,
y posteriormente se debería producir una nueva baja. Es por eso que en el gráfico pueden ver un signo de pregunta, porque es muy importante ver qué sucede en ese nivel. El hombro cabeza a hombro podría anularse si finalmente el precio continúa avanzando, marca nuevos máximos. Esto por supuesto anularía el patrón de cambio, que es un patrón de cambio por excelencia, mientras que si el precio finalmente alcanza este valor y empieza un swing bajista, esto haría que el hombro cabeza a hombro esté a punto de confirmarse. ¿Cuál es la señal de confirmación de este hombro cabeza a hombro? Para eso debemos tener la base del patrón, y esta base del patrón se ubica en este nivel donde pueden ver la línea. Vamos a dibujarlo nuevamente. Teníamos una tendencia claramente alcista, hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, y hasta acá tendría el precio la posibilidad de revertir al alza y continuar este swing alcista que viene mostrando en estos últimos meses. Pero si se quiebra este nivel de precios, se confirmaría finalmente el hombro cabeza a hombro, y eso implica trazar desde el vértice de la cabeza hasta la base del patrón una línea imaginaria para obtener un potencial objetivo de proyección. Este objetivo de proyección, que yo ya lo hice, se relaciona estrechamente con este nivel de precios en torno a los 3.028 puntos, que tiene que ver con este máximo histórico anterior. Posteriormente fue testeado y finalmente quebrado al alza. Bien, así que bueno, es interesante a modo de repaso lo que nos muestra el S&P con este patrón de cambio característico que es el hombro cabeza a hombro, y lo más interesante es considerar cuál es la proyección a partir del momento de quiebre para pensar a dónde podría detenerse justamente la corrección. Recuerden que la proyección es simplemente un objetivo teórico, puede bajar más, puede bajar menos, pero muchas veces estos mercados desarrollados, que muchas veces están manejados incluso por bots, respetan muchísimo el análisis técnico. Así que sigan de cerca este patrón de cambio y operen en consecuencia, porque si se da finalmente este patrón, muy probablemente esto nos afecte en forma negativa, ya que como pueden ver en las últimas ruedas los ADRs están bastante acoplados al mercado norteamericano. Quizás nosotros estamos un poco sesgados con el mercado local, por lo que ya expliqué al principio, que tiene que ver con la suba artificial del contado con liquidación. ¿Qué nos muestran los indicadores del S&P en temporalidad diaria? A favor de un potencial patrón de cambio tenemos señal de venta por parte del MACD con histogramas crecientes, mientras que el RSI, que ingresó a zona de sobreventa, descomprimió bastante con esta caída que observó, pero hasta el momento se ubica todavía por arriba de los 50 puntos. Bien, así que en el caso de quebrar a la baja los 50 puntos sería un dato más negativo para pensar que finalmente el S&P puede hacer una corrección un poquito mayor a lo que nos viene mostrando en estos últimos meses. Bien, temporalidad semanal. ¿Qué es lo relevante de la temporalidad semanal? En primer lugar, mencionarles que la línea de tendencia alcista, que data del 2009, está auspiciando todavía de resistencia dinámica, más allá de un amague que nos mostró la semana pasada. Finalmente esta línea está haciendo de las suyas. Además, a este nivel teníamos la proyección de Fibonacci, el 1.618, que tenía que ver con un Fibonacci trazado desde este máximo hasta este mínimo, y nos daba que la proyección 1.618 era un primer objetivo, se respetó parcialmente con esta vela bajista, posteriormente avanzó, pero hasta el momento viene mostrando nuevamente debilidad. Claramente esta zona de precios es una zona de resistencia donde los indicadores están mostrando debilidad. De hecho, tenemos una primer barra de histograma decreciente en relación a las anteriores, lo que nos define una debilidad de la dominancia alcista. Bien, a eso le sumamos un RSI que está muy próximo a zona de sobrecompra, lo cual no tiene mucho margen más de movida. Por supuesto que una vez que ingresa a zona de sobrecompra no es igual a vender sí o sí, porque se va a hacer pelota. No es necesariamente así. De hecho, lo que tenemos que observar posteriormente son los siguientes picos que hace. Si el segundo pico es superior, por ejemplo, al primero,
no habría ningún problema a la hora de pensar que el S&P puede continuar al alza. Bien, no siendo así, en caso contrario, si marca este comportamiento, por ejemplo el RSI, con picos sucesivamente decrecientes, esto sin duda es una divergencia alcista temprana del indicador que confirmaría tras la salida de la zona de sobrecompra. Bien, así que a tener mucho cuidado con esto, sigan sobre todo el hombro cabeza a hombro que les planteo en esta visión diaria. Bien, recuerden que el S&P puede continuar subiendo un poquito más porque aún no alcanzó estos valores, pero si luego corrige y pierde esta línea de base, nos vamos a ir por lo menos a la zona de los 3028 puntos. Hablamos como siempre de Grupo Financiero Galicia, que es uno de los termómetros de nuestro mercado. Vamos a actualizar lo que venimos analizando semana tras semana. Voy a ser bastante breve en este sentido. En relación a Galicia tenemos pisos claramente definidos, donde en algún momento fueron piso, en otro momento fueron resistencia, pero son niveles que uno debe definir y podríamos en primer lugar marcar esta amplia caja de lateralización, cuyo mínimo se ubica en los $11 y su máximo hasta el momento en los $14. Dentro de este rectángulo justamente de lateralización tenemos un piso intermedio ubicado en los 12,50 que en su momento fue resistencia. Posteriormente, al atravesarlo al alza, se transformó en piso y así sucesivamente. Cada vez que el precio se posicionó por arriba o por debajo de ese nivel, auspició de soporte o de resistencia respectivamente. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve saber estos niveles? Porque uno puede hacer estrategias de posicionamiento, no solamente con acciones, sino también con opciones. Por ejemplo, si uno piensa que los $11 van a ser respetados en el caso de que Galicia vuelva a corregir y alcance este nivel de precios, que nunca los perdió, uno podría decir: puedo comprar acciones a este nivel, especulando con una recuperación. Puedo comprar calls a este nivel también. Y lo contrario sucede cuando se alcanza el techo. Uno puede especular que los $14 son una resistencia muy importante, que de hecho lo son, y que esta recuperación que se está dando sin un volumen importante de operaciones podría generar nuevamente un nivel de resistencia muy importante, es decir, que la oferta en este nivel sea protagonista y un precio cayendo posteriormente. ¿Para qué nos serviría eso? ¿Para qué? Para, por ejemplo, posicionarnos en puts, en una estrategia de compra de puts, pensando que el precio va a bajar para posteriormente poder venderlos más caros, o una estrategia de cobertura en el caso de que estemos posicionados, o lanzamiento descubierto de calls. Es decir, hay una gran variedad de estrategias si uno analiza y entiende cuáles son los soportes y las resistencias fuertes de este activo. No haría algo similar en relación al soporte o resistencia intermedia en torno a los 12,50. ¿Por qué? Porque no nos queda claro si el activo, una vez que alcance los 12,50, va a rebotar al alza o va a finalmente continuar hasta los 11. Y aquí uno puede perder más fácilmente el dinero. Distinta es la situación si el precio alcanza el precio extremo en los 11 o el precio alcanza finalmente los 14. ¿Qué pasa? Uno puede hacer una estrategia pensando que el precio va a bajar y finalmente el precio quiebra los $14. Bien, es un riesgo al que cada uno se somete simplemente por estar especulando frente a un potencial movimiento futuro que uno desconoce. Bien, son las reglas del juego, uno debe ajustar su stop loss para tener un buen manejo del riesgo y que la pérdida sea finalmente mínima. Bien, pero bueno, esas son posibilidades que uno puede plantear a la hora de analizar un activo que, al menos en el corto plazo, circula en forma lateral. Lo más importante para Grupo Financiero Galicia, atravesar finalmente los $14. Tenemos una resistencia intermedia en torno a los 15,60 que tiene que ver con un Fibonacci trazado, que ahora no está graficado, desde este máximo hasta este mínimo. Y los 15,60, si mal no recuerdo, tiene que ver con el retroceso 0,618 de Fibonacci, que en el caso de ser quebrado al alza, iríamos a buscar directamente los 18,36, que este sí es un nivel histórico muy relevante y que va a ser una gran resistencia. Por supuesto, en el caso de superar finalmente los $14, tenemos un gran margen de recorrido hasta los 18,36, por lo cual puede ser más que interesante posicionarnos justamente en el caso de que se superen los $14 y ajustar un stop loss apenas por debajo de ese valor. Bien, de esa manera uno
correría un riesgo mínimo en el caso de que finalmente el precio recule y vaya nuevamente como mínimo hasta los 12,50, pero tendría una potencial ganancia realmente muy abultada, ya que si pensamos que posicionamos en, vamos a suponer, 14,10, tenemos un casi 30% de escalada del precio en dólares. Así que es realmente muy relevante y muy interesante seguir de cerca este activo, que de otra manera además es el principal termómetro, como les decía al principio, y seguramente si Galicia anda bien, muy probablemente el mercado en general ande bien. Bien. Indicadores muy inespecíficos, tiene que ver con esta lateralización, por supuesto. El MACD no tiene prácticamente barras de histograma, no vale la pena ni analizarlo, mientras que el RSI está apenas por arriba de los 50 puntos, pero tiene picos decrecientes, es decir, muestra debilidad, al igual que lo que muestra el precio. Bien, pasando a la visión semanal, acá sí es relevante e interesante lo que nos muestra los indicadores. Esto hay mucha relación con el Merval en dólares. Fíjense que tenemos señal de compra por parte del MACD, primeras barras de histograma positivas, por lo cual uno podría pensar que está mejor posicionado para pensar en quebrar finalmente los 14 dólares que antes fueron resistencia. ¿Qué es muy relevante para pensar en justamente quebrar al alza este nivel de resistencia? Que ingrese volumen. Si no hay demanda genuina, es muy poco probable que se quiebre este nivel, y en el caso incluso de que se quiebre, es muy poco probable que se pueda mantener en el tiempo. Al igual también que el Merval en dólares, en el caso de quebrar este nivel, que recuerden el Merval en dólares eran los 470 dólares, acá hablamos de los 14 dólares, nos vamos a enfrentar con la media móvil ponderada de 30 para poder intentar anular una etapa 4 en la que se encuentra actualmente el activo. Bien, así que superar la media móvil ponderada de 30, ni hablar si logramos avanzar frente a los 18,36, sin lugar a dudas va a ser otra la condición técnica de este activo, que actualmente por supuesto lateraliza, pero bajo una tendencia bajista claramente prevalente. Bien, dos palabras quiero decir acerca de este activo, que es Gold. Bien, recuerden que, esto ya lo he comentado en videos anteriores, el oro tiene por lo general una correlación inversa en relación a los índices norteamericanos, es decir, cuando el mercado norteamericano corrige fuerte, uno de los grandes refugios es justamente el oro, y con esto que estamos viendo últimamente en relación al S&P, este potencial hombro cabeza a hombro, los mercados norteamericanos sobrecomprados, esto que habla todo el mundo acerca de la potencial recesión que se viene en el 2020, etcétera, etcétera, nos obliga a intentar diversificar un poco nuestra cartera para evitar grandes exposiciones de riesgo frente a activos tanto locales como extranjeros. Bien, y en ese sentido, uno de los activos más interesantes es Barrick Gold, que como saben es una de las extraccionistas mineras de oro justamente más grandes del mundo, bien, por lo cual la correlación del precio de la acción tiene mucho que ver con la correlación del precio del oro en sí. Entonces, técnicamente Barrick Gold, luego de un gran swing alcista, muestra una cuña bajista de resolución alcista que fue quebrada ya por segunda semana consecutiva. Tenemos confirmación, fue quebrada al alza. Y si bien muestra debilidad porque vemos que tiene una gran amplia mecha superior, no está mostrando igual un mal comportamiento, sobre todo cuando lo vemos en visión diaria. También hay que seguirla muy de cerca. Y lo interesante que tiene esto, como les venía diciendo, es que por un lado el CDR de Gold se arbitra por contado con liquidación, lo cual, si pensamos que la escalada del contado con liqui recién empieza, es un gran refugio, ¿bien? Y por otro lado, estamos diversificando nuestra cartera. En el caso de que corrija al norte, muy probablemente Barrick Gold va a subir, por ende nos va a amortiguar la caída del resto de los activos. Por este sentido, tanto contado con liqui como potencial caída de los índices norteamericanos, es que se sugiere tener parte de nuestra posición en acciones en Barrick Gold. Bien, tenemos además un gran margen de recorrido en relación al precio. La gran resistencia que se pone por delante de este activo se ubica en torno a los 20 dólares.
es una resistencia estática por múltiples contactos anteriores, como pueden ver. Estamos, fíjense, hablando de 2013, 2014, como los $20 siempre fueron una importante resistencia. 2017, este año fue a testearlo y corrigió, y veremos si se produce un nuevo impulso alcista y ver qué pasa con los 20. Fíjense que de estar posicionados en torno a los $17, vamos a medir cuál sería la potencial ganancia desde este nivel. Estamos hablando de un 17% de suba en dólares. Si a eso le sumamos una suba del CCL, sin dudas el CDR de Gold puede tener una gran performance en el corto plazo. Así que simplemente mencionarles este activo como un protector, una cobertura, una forma de diversificar en forma inteligente nuestra cartera. Así que bueno, ténganlo en cuenta y súmenlo si les parece. Bien, y vamos a continuar y finalizar este video hablando un poquito de Mirgor. Mirgor, me interesa comentarles algunos detalles. En primer lugar, porque se puede apreciar en estos últimos años cómo las etapas de Stan Weinstein fueron efectivas. Bien, de hecho nos encontramos actualmente en una etapa 2, ahora lo vamos a ver rápidamente, pero también me interesa mostrarles el nivel de resistencia actual en el que se encuentra. Fíjense que tenemos una línea de tendencia que es de muy largo plazo, donde el precio actualmente encontró nivel y hasta el momento no logra avanzar. A eso debemos sumarle este nivel de precios, todo en torno a los 570 pesos, que tiene que ver justamente con este nivel de consolidación, es decir, con el piso de este nivel de consolidación, a partir del cual el activo se hizo pelota y entró en etapa 4 de Stan Weinstein. Entonces, primera conclusión, estamos en una zona de resistencia muy importante. Tenemos un precio sobreextendido de la media móvil ponderada de 30, lo cual no es una buena noticia. Recuerden siempre que, según el autor, el activo debe corregir al menos o casi hasta la media móvil ponderada de 30. Esa va a ser una buena oportunidad para posicionarnos y pensar en un nuevo impulso alcista. En relación a las etapas de Stan Weinstein, fíjense qué interesante que veníamos en una etapa 2 clara, con una media móvil ponderada de 30 claramente ascendente. El precio posteriormente comienza a lateralizar, no marca nuevos máximos, pierde la media móvil ponderada, marca algunos mínimos. Esto nos permite generar una gama operativa. Esto lo vamos a explicar rápidamente, pero es más o menos para que se den una idea aquellos que no conocen el método de Stan Weinstein. Ingresa en etapa 3 y al quebrar justamente la gama operativa hace un reconocimiento y finalmente cae. Bien, cuando cae se produce toda esta etapa 4. Posteriormente el precio rompe al alza este nivel, marca nuevos mínimos y genera finalmente una gama operativa de etapa 1, que es justamente la caja que ustedes ven graficada. Es una amplia gama operativa de etapa 1 y lo que se vio a partir de este quiebre, con un importante volumen de operaciones que confirma, es un proceso de fuga y una nueva etapa 2 de Stan Weinstein. Esto, por supuesto, se relaciona, si vamos intentamos buscar una explicación desde el punto de vista fundamental, que es una empresa de consumo, bien, y como justamente una de las políticas que propone el nuevo gobierno entrante es incrementar el consumo. Entonces, Mirgor tuvo un driver positivo gracias a este nuevo gobierno que está por asumir el 10 de diciembre y justamente por eso es que ingresó a etapa 2 de Stan Weinstein y viene avanzando parejo con un gran volumen de operaciones. Para todos aquellos que estén posicionados en un activo así, es para dormir realmente tranquilo. No hay que preocuparse, por supuesto, por las correcciones, sobre todo para que realmente respete el método. Sabe que es un método de mediano a largo plazo. El activo tranquilamente puede ir a buscar la media móvil ponderada y posteriormente rebotar al alza. Bien, no nos debería importar ninguna corrección, de hecho uno la puede aprovechar para sumar más acciones a cartera, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que si el precio finalmente atraviesa la media móvil ponderada de 30 hacia abajo, estaría anulando esta etapa 2 e ingresaría en una etapa 3, que es lo que se pudo observar en este proceso de lateralización. Así que bueno, eso es una breve explicación en relación al método. Por supuesto está mucho más desarrollado y explicada en el curso de Stan Weinstein que les comentaba al principio de este video. Así que bueno, con
Mirgor, y con esta breve explicación del curso de Stan Weinstein damos por finalizado este video. Espero que les haya resultado útil. Les sugiero suscribirse al canal de YouTube para recibir notificaciones automáticas acerca de todos los videos que vamos subiendo. Pueden suscribirse también al canal de Twitter. Me buscan como cd-análisistech. Se agradece por supuesto el like en el video y compartirlo en las redes sociales. Nos viene muy bien. Así que bueno, esperemos que terminemos la semana de la mejor manera. Veremos si el CCE le acompaña. Les mando un abrazo y hasta la próxima.